Y lo que vimos era que efectivamente con esa simple manipulación de la microbiota, los ratones podían llegar a vivir hasta un 13% más de vida. De manera que dices, claro, simplemente modulando la microbiota, teniendo una microbiota sana, puedes extender la vida y hacer que la calidad de vida sea mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en un nuevo episodio de podcast. Estoy honrado, encantado, feliz, primero de estar acá en la ciudad de Pamplona, España, y de conversar con alguien que recién conozco en persona. Estoy leyendo la investigación que hace. Es director del grupo de microbioma y fisiología aquí en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, el famoso CIMA, el doctor Rafael Valdés Mas. Rafa, qué placer de conocerte. Muchísimas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros sobre tu investigación. Tienes una carrera impresionante y te agradezco que no es el tiempo de poder conversar con la audiencia No, y de muchas conocer un gracias a poquito. vosotros por poder estar aquí, ¿no? Y hablar contigo de un tema que yo considero muy importante, así que, oye, un honor. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Eh, Rafa, tú tienes muchísimas investigaciones, tienes muchos años haciendo investigación en lo que es microbioma, microbiota. Sabemos que la diferencia es muy sutil, pero hablemos de la microbiota, que es lo que la gente conoce más. ¿Por qué es tan famoso ahora? ¿Por qué todo el mundo está hablando de microbiota? Sí, yo es una cosa que también me he planteado, porque claro, esto ha sido un boom de los últimos 5 años, que ahora mismo cualquier persona le pregunta sobre la microbiota y, oye, te puede dar una respuesta más o menos acertada de lo que es. Yo diría que si ha habido esa concienciación o esa divulgación de la microbiota, ha sido justo a la gran expansión que se ha dado en la investigación, que nos ha ayudado a empezar a entender que la microbiota no es simplemente un pasajero que tenemos en nuestro cuerpo, que nos acompaña y que va de un lado a otro, sino que es clave. Es cierto que la investigación todavía le queda mucho recorrido, pero sí que yo creo que sabemos que la microbiota es clave en multitud de procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo. Eso se ha divulgado y la gente se ha empezado a concienciar de que cuidar tu microbiota es clave para nuestra salud. Genial. Y en el programa, en el podcast, siempre hablamos de lo que es microbiota, es uno de los pilares de una vida saludable y lo que es longevidad y estilo de vida. Hablamos de que la microbiota realmente es un órgano, es un ecosistema complejo, muy complejo, son billones, hay inclusive esta controversia, son trillones, no, son billones. Entonces, bueno, dejando eso de lado, muchísimos organismos que viven con nosotros. Yo diría no ni siquiera que están dentro de nosotros, pero convivimos con nuestra microbiota, dependemos Una, mucho de ellos, una simbiosis. una simbiosis. Ellos ganan algo de nosotros y nosotros ganamos muchísimo de tenerlos localizados dentro de nosotros, sí. O alrededor de nuestro cuerpo, sí. Dentro de lo que estás investigando hasta ahora, si tuvieras que dirigir a la audiencia y decirle, yo no pensé que la microbiota iba a llegar hasta este punto, que no veías hace 10 o 15 años atrás, ¿qué es lo que tú ves ahora que ha cambiado mucho? Yo lo que creo que ha cambiado es, ¿cómo decirlo? Anteriormente, pues evidentemente se empezó a estudiar la microbiota, a describirla, qué bacterias tenemos en el intestino, qué virus, qué hongos y cómo interaccionaban. Pero yo creo que lo que ha revolucionado es el darse cuenta de que la microbiota regula o puede regular en mayor o menor medida cualquier proceso que tiene lugar en nuestro cuerpo. Es decir, no es algo que está en el intestino y controla esa zona, sino que la microbiota es capaz de, a partir de los nutrientes que tomamos, ellos los procesan, todos los microorganismos, generan multitud de moléculas que llamamos metabolitos y todos esos pues pueden llegar al torrente sanguíneo y regular a lo largo de toda nuestra vida procesos que pueden tener lugar pues en el hígado, relativamente cercano, o en órganos tan distantes como el cerebro. Y por eso ahora mismo se habla de multitud de ejes: microbiota, hígado, microbiota, riñón, microbiota, cerebro, y todos esos ejes que van mostrando que la microbiota es un
regulador sistémico, como una cabeza o un órgano que es capaz de controlar cualquier órgano del cuerpo en mayor o menor medida. Espectacular. Eres uno de los investigadores eh, referenciales a nivel mundial. Realmente es un honor estar conversando contigo. Y lo que es microbiota, y lo pones en términos tan sencillos. Y acabas de mencionar algo que no había escuchado antes, regulador sistémico. Eso es importante, que la gente entienda de que la microbiota no es algo que tienes que tomar una pastilla mágica, una píldora mágica y te va a cambiar la vida de la noche a la mañana. Es un regulador y que tiene que ver con muchas de las funciones de nuestro cuerpo, los ejes que acabas de mencionar, el eje intestino-cerebro, intestino-piel, el eje pulmón. Con la COVID se dieron muchas más investigaciones sobre personas que tenían la COVID y tenían mayores complicaciones en los hospitales, estudiaron la microbiota y vieron que unos tenían mayor diversidad que los otros. Entonces hay muchísima investigación y me gusta mucho que se esté llevando a la parte clínica. Dentro de la parte clínica, si tuviéramos que hablar de los mitos, hablemos de los mitos, porque esto lo veo en los medios sociales muchísimo, que es una de las razones por las cuales estoy envuelto en divulgación científica con rigor, pero que sea fácil para que usted le entienda. ¿Cuáles son los mitos más comunes? Eh, Te pongo el primero sobre el uso de antibióticos y el uso de probióticos. Hablemos sobre eso. Sí, ese es un tema complejo. Ujú, Ahí realizamos un trabajo que yo creo que puede dar un poco de luz ujú. a lo que la investigación está poco a poco entendiendo, porque este es un proceso muy gradual, pero ahí lo que vimos es que individuos sanos, conseguimos reclutar a un grupo de individuos sanos a los que le eliminamos su microbiota mediante el uso de antibióticos. Ok. Y luego probamos 3 modalidades para recuperar la microbiota. Uno de ellos sería realizar un trasplante de tu propia microbiota sana. No. Otro sería hacer que la microbiota se recupere de manera espontánea, sin ningún tipo de intervención. Y la tercera, con administración de probióticos. Ok. Son los 3 3 grupos. posibles escenarios. Perfecto. Y dijimos, bueno, que los datos hablen. Y entonces estas personas se dividieron en cada uno de estos 6 grupos y vimos de qué manera esas personas recuperaban su microbiota sana. Y en resumen lo que vimos es que lo mejor, un trasplante de tu propia microbiota sana. Eso hace que la recuperes en un día o 2. Y se asiente, colonice y uno recupera una microbiota que tiene una composición que a día de hoy podemos llamar sana. Aunque eso es muy matizable, podríamos entrar luego a qué es una microbiota sana, pero bueno. Por otro lado, con el uso de probióticos, lo que vimos era contraintuitivo. Y lo que vimos es que en lugar de acelerar el proceso de recuperación de esa microbiota sana, los probióticos frenaban y hacía que el proceso de recuperación fuera mucho más largo, incluso que mediante una recuperación espontánea. De manera que lo que nosotros empezábamos a entender es que, claro, en el intestino uno tiene una microbiota residente, le das antibióticos y esa se reduce. De manera diría que no completamente, no 100%, pero sí que te queda una microbiota basal, pequeña, a poca abundancia, que está esperando el momento, en el momento que uno deja de tomar antibióticos, de recolonizar y repoblar el intestino. En el caso de la administración de probióticos, lo que nosotros entendemos es que al entrar en ese ecosistema se genera una competición, lo que llamamos de competición ecológica. 2 comunidades, probióticos y la microbiota basal, intentan recolonizar el mismo nicho. Y eso hace que compitan y la una no deja a la otra colonizar. Y lo que está pasando, lo que entendemos, es que todo eso lleva a que haya ese retraso, que en general lo que vemos es que, aparte de que frene, solo las especies más fuertes, las bacterias más fuertes, que por desgracia suelen ser los que más genes resistentes a antibióticos tienen, son los que se expanden. Y vemos que el uso de probióticos favorece una microbiota algo proinflamatoria o composiciones que no son beneficiosas para nuestro organismo. Evidentemente nos hace falta realizar muchos más
ensayos clínicos, porque ha sido solo una prueba que hicimos y a lo mejor otros probióticos podrían afectar de manera distinta, pero sí que a raíz de esto, sí que el uso de probióticos después de antibióticos no es una pauta recomendada 100%, incluso para la OMS, ha puesto que los probióticos en algunos casos podrían no ser beneficiosos para la salud. Excelente, eso es interesante porque tú estás en ambiente de investigación, de llevar lo que es la ciencia al rigor máximo y luego usarlo en la parte clínica. Y dentro de los probióticos, y yo los utilizo definitivamente, pero siento que ya hay una, no solamente comercialización excesiva, sino también el hecho de que la gente piensa que el probiótico va a sanar todo. Entonces tú utilizas sus probióticos, sus prebióticos, sus psicobióticos y de hecho, pero hay algo que es interesante que siempre le digo a las personas. Tenemos una individualización, por llamarlo así. Somos seres completamente distintos uno del otro. Por eso que estamos hablando de los estudios científicos, dices, no resultó como se había pensado inicialmente, que el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Tenemos Memoria una microbiana. memoria microbiana y o lo que se llama en la parte metabólica, tenemos una cierta flexibilidad metabólica. Entonces tenemos que esperar a reparar lo que nosotros naturalmente sabemos hacer para que nuevamente se vuelva a repoblar y tener nuestra identidad microbiana, por llamarlo así, ¿no? Llevarla al equilibrio. ¿Qué otro mito que es común que tú escuchas o que has visto, sobre todo en redes sociales, que dices, no, eso me parece que no es muy cierto, muy riguroso? Otro que me parece que es abundante es los superalimentos. Ujú. Es decir, tú te tomas esto y con eso todo está solucionado. O te tomas este probiótico y ya está. O te tomas este prebiótico, una fibra, tú tómate todos los días, no sé, determinado suplemento. Y gracias a ese suplemento contrarrestas todo lo que puedas haber hecho a lo mejor no tan saludable. Y yo ante eso siempre digo, hombre, no existen los superalimentos, sino que lo que existen es, pienso, estilos de vida saludables. ¿Qué es lo mejor para cuidar tu microbiota, para cuidar tu salud? Seguir estilos de vida coherentes que promuevan, entre otras cosas, una microbiota saludable. Además, tomar suplementos puede contribuir a esa salud, pero no es un superalimento que evite o que contrarreste, pues a lo mejor la falta de ejercicio físico, o por ejemplo, pues una dieta a lo mejor de muchos alimentos ultraprocesados, o seguir una dieta muy enriquecida en azúcares o en grasas, sino que la clave, pienso, es uno sigue una dieta sana, hace su ejercicio, tiene un ejercicio regular, semanal, en mayor o menor medida, pero bueno, hay gente que con unos hábitos moderados puede llegar a tener un estilo de vida muy saludable. Y ya sobre ello, evidentemente, pues la administración o el consumo de estos probióticos o alimentos o suplementos puede ser realmente beneficioso. Pero a veces se toma la parte por el todo. Exactamente. Es que queremos nosotros los seres humanos que nos den las cosas fácil. Queremos hacer, dame la receta mágica y con eso ya yo está bien. Y nos olvidamos de que los cambios de estilo de vida son los más importantes. Lo hablamos siempre. Como saben, en este canal, en este medio divulgativo, hablamos de lo que es longevidad saludable, estilo de vida. Y ahí justamente tu investigación en lo que es microbiota y longevidad. ¿Qué es lo que has visto en los años que tienes como investigador en la parte científica? ¿Cómo se relaciona la microbiota con una longevidad saludable? Pues muy bien. Se me ocurren dos ejemplos. Ujú. Dos artículos en los que he trabajado, uno ya pues más de 7-8 años, en el que mirábamos la microbiota de personas centenarias, es decir, personas que habían vivido muchos años con mucha salud. No simplemente vivir mucho tiempo, sino que esos años que han vivido, los han vivido con mucha energía, sanos. Eh, y luego también habíamos en esa misma cohorte reclutado a un grupo de individuos que tiene una patología un poquito especial que se llama la progeria de Hutchinson-Gilford, que son personas que tienen una mutación en su ADN
y que como consecuencia de eso tiene un envejecimiento muy acelerado. Muy rápido, mi progeria. Que básicamente en cuestión de 18 años, 15 años, tienen el aspecto físico de personas en una edad de vejez. Ajá. Y de todas estas personas fuimos recolectando muestras de microbiota que pudimos analizar. Y lo que vimos era que en estas personas centenarias había una gran abundancia de una especie bacteriana que se llama Akkermansia muciniphila. Akkermansia, la famosa Akkermansia. Efectivamente. Y en las personas que tenían progeria, a edades muy tempranas, esa bacteria estaba completamente reducida, deplecionada. Y a raíz de eso lo que hicimos fue trabajar con ratones que emulan, que imitan esa progeria. Es decir, son ratones que en lugar de vivir 1 año y medio, 2 años, viven unos pocos meses. Porque en su genoma éramos capaces de introducir la mutación que veíamos en esas personas con progeria. De manera que teníamos un modelo con el que podíamos estudiar posibles terapias. Y lo que hicimos fue a esos ratones, que envejecían muy rápido, darles esa especie bacteriana, Akkermansia, o la microbiota de un ratón sano. Y se la íbamos cambiando cada X tiempo para ver si esa exposición a una microbiota sana o una bacteria sana era capaz de mejorar la supervivencia y la fisiología de esos ratones. Y lo que vimos era que efectivamente con esa simple manipulación de la microbiota, los ratones podían llegar a vivir hasta un 13% más de vida. De manera que dices, claro, simplemente modulando la microbiota, teniendo una microbiota sana, puedes extender la vida y hacer que la calidad de vida sea mejor. Y como sabemos, el gran modulador de la microbiota es la nutrición. Es decir, en personas humanas, una dieta sana puede favorecer una microbiota sana, equilibrada, y eso favorecer que uno tenga un envejecimiento más saludable, pueda vivir más años, y no solo eso, sino que la calidad de esos años sea mejor. Espectacular. Entonces, ustedes diciendo cosas tan importantes, todo en tan poco tiempo tenemos que hacer un desglose de todo lo que nos has dicho ahora, porque es impresionante, Rafa, cómo pones la parte científica tan simple para que todo el mundo la entienda. Es que cuidar la microbiota es cuidar de nuestra salud, de nuestra vida, para ponerlo muy simple. Nos modula en diferentes aspectos. ¿Qué es lo que tú sientes que afecta más la microbiota? O si tienes que decir a las personas, miren, ustedes quieren cuidar a su microbiota, les recomiendo evitar. Los has mencionado ya, alimentos ultraprocesados, cosas que causan inflamación. ¿Qué más afecta tu microbiota que sabemos hoy en día que no sabíamos hace 5 o 10 años? La realidad es que hay muchísimos factores. O sea, la microbiota es muy dinámica. Es decir, está cambiando a lo largo de nuestro día, mientras comemos, mientras vivimos, la microbiota está en constante cambio. Es constantemente dinámica y va cambiando tanto su composición, qué bacterias están dentro, o qué hongos, o qué virus, pero también cómo actúan cada una de esas bacterias, o qué producen, o qué no producen. Y todo eso está pasando en tiempo real. Sí que se sabe que la pieza clave, la nutrición. Aquello que comas es el gran modulador. Comer bien. Por eso hablamos y decíamos antes los estilos nutricionales. Creo que en esta tierra en la que estamos, que es España, una de las clave, yo creo, de la salud asociada a España, yo creo que es la dieta mediterránea. Entonces eso no es simplemente algo que uno come, que también, pues en unos estilos balanceados de alimentos, que hay que comer esto, combina con esto y demás, que eso se puede entrar, pero yo creo que hay mucho escrito y está muy bien todo. Pero además la dieta mediterránea tiene también mucho de cultura social. Exactamente. De disfrutar, de deporte, de moverse, de ejercicio. Y todo eso es un estilo de vida mediterráneo
que se asocia con muchos beneficios. Pienso que mediados por la microbiota, eso todavía queda demostrarlo, pero que se asocia con menos riesgo de enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas, diabetes, problemas de corazón, que bueno, más o menos todo lo mismo, pero que todo ello está mediado por esos estilos nutricionales, estilos de vida, y que su gran modulador, pienso, su gran distribuidor de salud, pues es la microbiota. Exactamente. Justamente acá en la Universidad de Navarra tienen investigadores referenciales también, referentes mundiales en lo que es la dieta mediterránea, el estudio de PREDIMED sobre la dieta mediterránea, la reducción de hasta un 30%, los chances. Estamos hablando de mortalidad en personas que tenían problemas de corazón, cardiovasculares en general, pero la dieta mediterránea, estamos en el corazón de lo que es el estilo de vida, que es el estilo de vida mediterráneo, definitivamente. Entonces, Rafa, no quiero terminar esta conversación nuevamente agradeciéndote y quiero que sepan de que el trabajo que hace el doctor Rafa Valdés más aquí, como muchísimos investigadores en España o en cualquier parte del mundo, no es nada fácil. El trabajo de investigación hay muchísimo que no se ve, el detrás de cámaras. Uno siempre ve el papel publicado y uno está feliz y contento, pero el trabajo que es arduo y son muchos obstáculos que hay que pasar, pero es una satisfacción tan grande saber que estás contribuyendo al conocimiento científico y a mejorar la vida de las personas. Ser investigador, ¿qué significa para ti? Pues mira, yo creo que lo has dicho muy bien. Es ese saber que aquello que estás haciendo va a ayudar. Y uno con eso como norte sabe que, bueno, el proceso es arduo, pero bueno, uno camina hacia algo que merece la pena. Y es eso, conocer mejor, en nuestro caso, pues cómo la microbiota es clave en el envejecimiento o en muchas patologías. Y claro, hay muchos problemas en este proceso desde conseguir financiación, que en muchos casos no es fácil, es muy competitiva, tampoco hay tantas opciones, o a la hora de investigar, pues evidentemente uno plantea muchas ideas y muchas de ellas, pues a lo mejor no llegan a confirmarse. Entonces tienes muchos noes. En investigación uno dice, bueno, voy a probar esta teoría. Bueno, pues esa teoría es errónea. Los datos te dan a entender que no, estaba equivocado. Y hasta que vas abriendo puertas y en un momento dado, pues alguna te da una información que es útil, que puede llevar a la clínica. Y una de las cosas más bonitas, yo creo que del CIMA, que has mencionado antes, es que podemos colaborar muy estrechamente con el hospital, la Clínica Universidad de Navarra, en la que podemos hacer proyectos de investigación con investigadores básicos, es decir, investigadores que entiendan explorar las causas, con ratones, con cultivos celulares, y combinar eso con investigación clínica. Es decir, trabajar junto a médicos para poder no solo entender los mecanismos en un ratón o en un cultivo celular, sino que eso sea traslacional al paciente, de manera que el paciente pueda beneficiarse de eso, probarlo con ensayos clínicos y ver que efectivamente estas teorías no es una entelequia en el aire, sino que hoy en el día a día pueden cambiar la vida no solo de los pacientes, sino de personas como nosotros, personas en principio sanas, que pueden cambiar hábitos, estilos de vida y con eso pues vivir mejor y más tiempo. Excelente, que es justamente parte de la comunidad. La comunidad, como te contaba, se llama Vive Más y Mejor, que es el objetivo no solamente de vivir más años, porque ahora hay mucha investigación, las zonas azules, los centenarios. Sabemos que viven muchos años, pero la idea no es solamente vivir más, es vivir mejor, una buena calidad de vida. Para terminar, Rafa, ¿qué es lo que se viene en los siguientes años? ¿A dónde tú crees que toda esta investigación de microbiota nos está llevando en Claro, el esto futuro? es una gran pregunta. Pero lo cierto es que, claro, la microbiota es tan compleja que yo creo que poco a poco vamos aceptando esa realidad y vamos estudiándola como se merece, ¿no? Como un ecosistema de millones de microorganismos. Y yo creo que a lo que vamos, pienso, es a la personalización.
Personalización. en el sentido de que cada microbiota es distinta y a cada uno los alimentos, el ejercicio, cualquier aspecto de su vida le va a impactar de una manera específica. Pues el manejo del estrés también, que hemos Manejo conversado. del estrés. A cada uno eso le afecta a su microbiota de una manera concreta y eso impacta en su salud, de manera directa o indirecta. Y yo creo que estamos en ese paso en el que vamos a poder entender de manera específica cómo le afecta a cada uno todos esos factores clave, de manera que se puedan hacer recomendaciones específicas de a ti lo que te viene bien es determinada estilo nutricional, hacer este tipo de ejercicio, pautas, recomendaciones que favorezcan esa calidad de vida. Si tuvieras que dejar un mensaje final a quienes nos ven, nos escuchan, ¿qué le dirías a las personas que están tan interesadas? Que hay información que es muy confusa en las redes sociales. La gente escucha a una persona, escucha al otro. Estamos hablando con un investigador referencial a nivel mundial. Rafa, ¿qué le dirías a las personas sobre la microbiota? ¿Cuál sería ese mensaje que tú crees que muchas veces es difícil que la ciencia lo comunique al público en general, que es quienes nos siguen, no solamente profesionales sanitarios, nos siguen personas del público en general? ¿Qué te gustaría decirle? Difícil seleccionar, pero pienso que yo creo que ha salido ya, pero es que cuidar la microbiota es cuidar nuestra salud. Es una idea muy sencilla, pero que para ello hacen falta cuidar todo aquello que rodea nuestra vida, ¿no? Pues el cuidar nuestro ejercicio, el cuidar nuestra dieta, el cuidar nuestro estrés, el saber que muchos factores a lo largo de nuestra vida tienen un impacto sobre nuestro envejecimiento y que regularlos va a hacer que nuestra microbiota esté sana y eso favorezca un envejecimiento sano, saludable, calidad de vida. Excelente. Y el descanso también. Muchas veces nos olvidamos de descansar. Se me ha olvidado, pero sí. Lo hablábamos justamente fuera de cámaras. El hecho del descansar, manejar el estrés, la alimentación, el ejercicio. Todo eso influye y que es parte de un estilo de vida, saludable. Rafa, ¿qué te puedo decir? Halagado. Sé que este es el inicio de, espero, más conversaciones. Yo feliz de estar acá en Pamplona, en España, conversando con investigadores de talla mundial como tú. Un honor estar aquí. Te agradezco muchísimo por el tiempo que te das. Sé que estás ocupado con tu equipo de laboratorio. Y nada, para mí nuevamente es un honor, un privilegio conversar contigo, que llegues a la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Un placer. Gracias, Rafa.